Queridos amigos, bienvenidos a una nueva catequesis en casa. Hemos venido hablando en las últimas catequesis en torno a la Santísima Virgen María y hemos hablado de ella siguiendo el orden que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el título Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, o sea, en la parte del credo en donde se está hablando pues de la Virgen como la Madre de Jesús. Y entonces pues hablamos ya de la predestinación de María, de su Inmaculada Concepción, y vamos a hablar de la virginidad de María. Dice el Catecismo: desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido sin colaboración de varón. Entonces, la Santísima Virgen María, la virginidad de María, es prácticamente como su característica más llamativa, por decirlo así, tanto que muchas veces en vez de llamarla María, simplemente decimos la Virgen y ya sabemos de quién estamos hablando. Pues la Santísima Virgen María efectivamente no perdió la virginidad porque pues concibió a Jesús en su seno, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, sin colaboración de hombre. Es un misterio, es un milagro, nos demuestra el origen divino de Jesús y al mismo tiempo su origen humano. En todo lo humano de la persona de Jesús, en sus facciones, en su raza, en su modo de hablar, en su cultura, pues ahí influyó directamente la Santísima Virgen María de un modo activo. La Virgen no fue solamente como un objeto pasivo que dejaba que Dios hiciera las cosas, sino que ella actuó, puso de su parte, puso su interés, su cariño, su amor, su voluntad, y por lo tanto esa maternidad pues también la hizo con todo su corazón y su mente y su voluntad. Se suele decir que incluso fue madre primero en su corazón, cuando le dijo que sí al ángel, y luego pues en su seno cuando ya concibió a Jesús. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Dice, por ejemplo, San Mateo: lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, le dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías, que decía: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la Virgen María fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. Siempre virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Y por eso a la liturgia, desde muy antiguo, la llamó la siempre Virgen. Respecto a esta virginidad perpetua, pues aparecen los detractores de esta maravilla, de este misterio, y aquellos que dicen que en el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús. Y pues ya es muy conocida ese argumento de que en el lenguaje hebreo, en esas lenguas antiguas, en el arameo, en el hebreo, la palabra hermano significaba familiar cercano, era lo mismo decir hermano o primo o sobrino, ¿no? Y por eso cuando se habla de los hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas, hermanos de Jesús, Mateo 13:55, se hace referencia a los hijos de una María, discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María en Mateo 28. Son los parientes próximos de Jesús, porque efectivamente se hablan de los hermanos de Jesús, pero nunca se habla de los hijos de María.
Jesús es el Hijo único de María, lo cual también tiene pues, su lógica clarísima. Si la Virgen Santísima se tuvo en su seno al Hijo de Dios, pues no se iba a prestar o no iba a querer tener otros hijos más. Primero porque todo su amor y toda su vida entera estaba concentrada en atender y amar a Jesús como para tener otros hijos. Y luego porque pues no tendría como mucho sentido, parecería que la Virgen no hubiera comprendido la grandeza de su misión. Pues en el designio de Dios, la mirada de la fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Ya hablaremos entonces de que, pues dada esa tarea que acogió totalmente, con plena voluntad y con todo su ser y todo su amor, se prolongó después en la misión de ser madre de todos los hombres. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.